Buenos días a todos. Por favor, si podemos compartir. Bien, para mí es un gusto poder compartir en esta mañana un tema muy interesante. Justamente trata acerca de la ingeniería de la IA, tema muy de moda actualmente. Eh, para mí, pues va a ser un gusto poder compartir algunos conceptos, fundamentos, también algunas buenas prácticas, lineamientos, también arquitecturas de proyectos que he venido desarrollando y algunas conclusiones o keywords o digamos unas conclusiones relevantes que nos puedan servir a futuro. Bien, vamos por favor a empezar. En primer lugar, un poquito sobre mí, para si podemos continuar. Un poquito un resumen, ¿sí? de mi trayectoria desde... Y yo me gradué, soy exalumno, bueno, me gradué en la Universidad Politécnica Salesiana en el año 2012, precisamente en el área de Ingeniería de Sistemas. Allí me involucré mucho pues con el desarrollo de software y también con la parte del cómputo en la nube, puesto que involucré en la parte de telemática. Fui ya por el cloud computing, ¿sí? Luego en el año 2012 fui a estudiar a México para poder robustecerme en ingeniería de software, en todo el proceso que es el diseño, el desarrollo, la arquitectura, el testing y seguridad en cuanto es al software. Luego en el año 2015 pude ya involucrarme con este mundo apasionante de la IA y también del aprendizaje automático. Hice mi tesis doctoral y la terminé en el año 2020, justamente con el enfoque en sistemas de recomendación y aprendizaje automático. A partir del año 2020 me dediqué ya a poder aplicar todo esto en la industria, desarrollando software, desarrollando servicios de IA precisamente con la pandemia. Se vio justamente una necesidad, la necesidad de crear chatbots, agentes que ayuden en ese momento a las organizaciones, a los supermercados, restaurantes y demás, organizaciones gubernamentales, para que puedan comunicarse con los clientes. De allí entonces me propuse desarrollar todo lo aprendido, todos los fundamentos ya en la industria, y desde allí he venido desarrollando algunos servicios, también apoyando con proyectos de consultoría con las empresas. En el año anterior, precisamente, trabajé en un proyecto ya como rol de ingeniero de IA en una empresa de Estados Unidos, en California, que se llama Flow RMS, precisamente desarrollando un agente a nivel empresarial para desarrollo de reportes de ejecutivos. Este año también estoy trabajando de modo consultor, apoyando una empresa muy grande que se llama Scantech, que es una empresa que nace en Uruguay, y el objetivo o la misión de esta empresa precisamente es aprovechar los datos de todas las empresas de retail para generar o enriquecer los negocios. Porque la data es oro, pero hay que saberla usar, hay que saberla exponer de una manera adecuada con insights, de tal manera que pueda guiar a la mejora de las empresas. Estoy precisamente trabajando con mi rol de Python Backend Engineer y específicamente como un AI Platform para poder robustecer toda la plataforma de estas soluciones de IA en el equipo de ciencia de datos, específicamente en el equipo de IA generativa. Eso un poquito hablando, mi stack tecnológico pues ha sido mucho Python, que es actualmente dominante por su ecosistema de IA, desde todas las librerías y herramientas que robustecen la parte de ciencia de datos y de inteligencia artificial. Me muevo mucho con FastAPI, con Django y algunas otras tecnologías que hoy vamos a mencionar. Eso en cuanto, pues, un poquito la trayectoria de cómo he ido aplicando. Soy, claro, docente aquí en la Universidad Politécnica Salesiana en la carrera de computación, en las materias de inteligencia artificial, en aprendizaje automático, docente en el doctorado de ciencias computacionales, también en aprendizaje automático. Fui coordinador del grupo de investigación inteligencia artificial hace no más de algunos meses
y justamente pues trabajé en algunos proyectos de investigación con Solca para apoyo en visión médica, para apoyo al prediagnóstico del cáncer cerebral. Algunos proyectos que he ido trabajando, es decir, involucrándome mucho en investigación, desde construcción de modelos de Machine Learning, soluciones de IA y también aplicación en la industria con sistemas en producción. Por favor, sí, podemos pasar. De ahí la siguiente también. Bien, aquí algunos enlaces, no sé si me parece se va a compartir también todo este material también a todos quienes hoy nos acompañan. Está mi enlace, mi perfil de LinkedIn. Sí, la idea pues de estos eventos es generar ese networking. La idea es que podamos compartir, apoyarnos, ¿verdad?, en futuros proyectos aquí a las órdenes. Sí, podemos continuar. Claro, pues he ido siguiendo también un link, un roadmap, también con todo el camino de Google, las herramientas, también todos los cursos. Todo ha sido muy interesante para enriquecer este camino. Por favor. Muy bien, en este corto tiempo se me pueden ir muchos detalles, sin embargo hoy voy a hablar de algunos elementos interesantes, algunos proyectos, y yo me he definido, digamos, esta estructura. En primer lugar, un poquito a la introducción de la ingeniería en IA, que yo creo que marcará el día de hoy como esos fundamentos también para las demás charlas, que pues justamente entiendo van también dirigidas hacia algunas soluciones como sistema RAG, entre otros. Luego voy a hablar un poquito ya desde la experiencia, por qué fallan algunos proyectos, qué proyectos son los que se orientan al éxito. Sí, es muy importante algunas pautas. La ingeniería de backend, que va a soportar toda esta parte de soluciones de IA, algunos proyectos y arquitecturas que hoy presento. No voy a dar detalle de todas, sin embargo, quedarán para también revisión posterior. Hoy, sobre todo, es un overview en este corto tiempo de lo que existe, que sea un camino que les sirva a todos ustedes para poder encaminarse en este mundo apasionante y adictivo, digo yo, de la IA, de la ingeniería y el desarrollo de software. Terminaremos con el tema de observabilidad, muy importante actualmente, puesto que está muy bien el desarrollo de soluciones, pero como hoy nos comentaba, Máster Ingeniera Jennifer Yepes, es muy importante todo el tema de ética, seguridad, que podamos tener métricas de éxito, mostrar esto a las empresas para que sepan cómo están guiando esas soluciones de IA. Y finalmente un poquito de trends, ¿sí? Todo el futuro de esta ingeniería. Por favor, sí, podemos entonces empezar. Sigamos, perdón que son algunas diapositivas, sí, entonces les pido hoy, ahí vamos a estar atentos ahí para poder ir moviéndonos. Muy bien, bueno, en primer lugar, sí, yo creo que el núcleo, sí, digamos el CPU de toda esta ingeniería de IA, son los modelos grandes de lenguaje, los LLM. Yo creo que todos hemos utilizado ya estas herramientas, estos LLMs, ¿verdad? Por ejemplo, Gemini AI, claro, pues Copilot, todas las herramientas de cloud, es decir, un ChatGPT, todos yo creo que hemos trabajado con alguna de estas herramientas, ¿sí? Actualmente no es que estemos desarrollando nuestros propios modelos, sí lo podemos hacer, pero siempre cuando estamos empezando, pues vamos ya con modelos fundacionales, modelos ya administrados, ¿sí? Y básicamente para poder entender o para poder dirigirnos a todos estos proyectos hoy y soluciones, es importante marcar el camino. Primeramente, entonces, ¿qué es lo que ha sucedido con los LLM? ¿Sí? En primer lugar, todos se estaban involucrando en la investigación, en el desarrollo, en la extracción, preparación de la data, el entrenamiento de los modelos, despliegue de los modelos. Sin embargo, actualmente las empresas no invierten en el desarrollar los modelos, sino que sobre todo el 90% se centra ya en la incorporación de estos modelos fundacionales en el ecosistema. Actualmente el valor no es desarrollar los modelos, sino, como indica al final, construir sistemas fiables alrededor de estos modelos. Por favor. Muy bien, entonces, ¿qué es un LLM? A la final, esto es muy importante el día de hoy,
porque en el mundo de las matemáticas hay algo que es determinista, tenemos un camino, tenemos un resultado. Sin embargo, en el mundo de la IA no sucede siempre así, sino que tenemos un camino y podemos tener distintos resultados. Entonces, un LLM es un modelo entrenado, ¿sí?, con una gran cantidad masiva de información para predecir el siguiente token. Y como ven ustedes, ese siguiente token puede tener una probabilidad. Por ejemplo, el clima hoy está muy soleado, con el 87%, nublado el 9%, o es extraño, raro, con el 1%. Resulta que estos resultados pueden ir cambiando porque este modelo es no determinista. Entonces, podemos o pueden cambiar los resultados. Esto es importante. Entonces, los LLM son modelos probabilísticos. La misma pregunta puede tener respuestas diferentes. Entonces, esto nos guía un camino en el que hay que tener mucho cuidado, porque no podemos confiar ciegamente en los modelos, sino que hay que tener cuidado y tener control, la seguridad sobre los resultados de los modelos. Tranquilamente, un modelo de estos mal usados puede levantarnos una factura mensual de la empresa muy alta, que puede ser pues un riesgo, sí, consecuencias graves para la organización. Entonces, ¿qué necesitamos actualmente? Los LLM, sí, capacidades, las que pueden fortalecer todo lo que son resúmenes, traducción, clasificación, extracción, generación de código y razonamiento, una inteligencia mayor que va a ir escalando poco a poco. Vamos a ver entonces algunos enfoques, ¿sí?, del uso de los LLM. Por favor. Ahora, ¿qué es un token? ¿Sí? Los LLMs generan, como vemos, resultados, son probabilísticos, pero aprenden de algo, ¿no? Y la base son los tokens. ¿Qué es un token? Escuchamos mucho de eso. Es decir, los LLMs no aprenden de palabras, sino que aprenden de tokens. Como, digamos, una regla rápida, podríamos decir que un token, sí, podría ser 4 caracteres. ¿Sí? En el inglés podríamos decir así. En el español también un token podrían ser 3, 4 caracteres. ¿Sí? 100 tokens podríamos decir que son 60, 75 palabras. Esto es muy importante. ¿Por qué? Porque los tokens cuestan. ¿Sí o no, verdad? Cuesta todo esto. Entonces, al momento de desarrollar software o al momento de construir soluciones que respondan a clientes, pues hay que centrarnos también en el costo. Hay muchos proveedores, sí, nosotros tenemos un problema de optimización y hay límites y restricciones que tenemos que manejar para poder controlar el uso de los tokens. Por favor. Conceptos fundamentales, hay demasiados conceptos, digamos, en este entorno. Sin embargo, yo he puesto algunos que nos puedan servir para el día de hoy en la presentación. Entonces, primero, un prompt. Un prompt es una instrucción, básicamente, que, claro, está compuesta de tokens y básicamente ese prompt es la base para poder tener una solución. La clave actualmente hoy es construir un buen prompt, ¿verdad? Eso es muy importante. Actualmente, la comunicación es muy importante, ¿sí? El tener el criterio adecuado para decidir o para poder elaborar un prompt es muy relevante. Por eso hay algunos frameworks de los cuales hoy vamos a hablar para poder construir instrucciones adecuadas. Un context window viene a ser esa ventana de contexto, ¿sí? Ese máximo de tokens que se pueden procesar a la vez. Los proveedores tienen restricciones. Si nosotros construyéramos nuestro propio modelo, sí que podríamos tener más control. Pero como yo decía, empezamos por un modelo administrado y luego podemos ya preocuparnos de utilizar o entrenar nuestro propio modelo. Sin embargo, pues no es lo más práctico en la industria. Por otro lado, tenemos un embedding. Un embedding viene a ser un vector, a la final un vector de números que representan el texto, que representan estos tokens, porque nosotros nos expresamos con la máquina en un lenguaje natural, español-inglés. Sin embargo, todo esto tiene que ser transformado en un formato más compacto, numérico, que la máquina pueda entender.
el guardar la información cuesta información en disco, utilización en memoria, entonces siempre vamos a ver la necesidad también de poder compactar y para ello nos sirven los embeddings. ¿Qué es un RAG? Un RAG a la final es un sistema que nos permite recuperar información antes de preguntarle al LM. Y esto es muy importante actualmente porque un RAG nos permite, por ejemplo, levantar, ¿sí?, tomar la información de base de datos, de documentos, ¿sí?, de tal manera que sea la base de conocimiento para poder luego preguntarle a ese chat. Que un chat, por ejemplo, nos pueda responder acerca de la información de un negocio, de un hospital, que nos ayude a agendar una cita, ¿sí?, etcétera. Entonces es muy importante manejar la base de conocimiento de forma eficiente para responder a los clientes. Hay muchas arquitecturas de RAG, ¿sí?, cómo manejan su contexto, cómo controlan los embeddings, cómo controlan la ventana de contexto, el prompt, etcétera, y ahí va todo lo interesante de esta ingeniería. El tool calling, que viene a ser entonces ya la habilidad para un agente para poder ejecutar funciones, para poder controlar las tareas, es decir, que vamos evolucionando, ¿verdad?, en ese razonamiento, y un agente que viene a ser un sistema ya más fuerte, que es capaz entonces de decidir, de controlar, de usar herramientas, de usar tools, de manejar memoria, de manejar el contexto, de tal manera que incluso pues, pueda operar con otros agentes y poder entonces ejecutar ciertas funciones en el sistema. Entonces yo creo que estos son los elementos más importantes que hoy vamos a ir manejando. Por favor. Bien, entonces llegamos con todo el contexto a qué es la ingeniería en IA. Pues básicamente es todo esto, ¿no? Entonces pensamos a veces, pues es el uso de los LLMs, y no es así, sino que básicamente ser un ingeniero en IA, pues involucra tener habilidades de ingeniería de software, tener habilidades de lo que es ingeniería en backend, muy fuerte, la parte de cloud computing, es importante todo lo que es infraestructura, ¿sí? Todo lo que es DevOps, operaciones justamente de desarrollo, CI/CD, integración continua, todo lo que es ingeniería de datos, ¿sí?, procesamiento, extracción del conocimiento, ¿sí?, entrenamiento de los modelos, ¿sí?, aprendizaje, evaluación de modelos, y todo eso es muy importante para generar insights que van a servir al negocio, que van a servir a los LLMs. Y todo lo que es ingeniería de los LLMs, precisamente, todo lo que es el manejo del prompt, el manejo del contexto, el manejo de memoria. Entonces es un conjunto de skills muy fuerte, muy importante, que son las que hacen pues este camino realmente pues, muy interesante. Por favor. Un LLM no es un producto. A veces imaginamos algo así, pues simplemente el usuario consulta una interfaz, a una ventana, internamente tenemos un backend, pensamos que luego pues esto usa un agente, que luego pues usa un LLM, ¿sí? Lo vemos así muy abstracto, sin embargo pues va más allá. Tenemos un backend, tenemos planners, tenemos un tool calling, tenemos un RAG, podemos tener el concepto de memoria, tenemos el LM, como ven, es apenas un elemento en todo este sistema, y luego necesitamos observabilidad, manejo de infraestructura, bases de datos. Entonces es un sistema más complejo, ¿sí?, que justamente marca una tendencia hacia dónde vamos y que necesita justamente mucho control y varios roles para sostener todo esto. Por favor. Una analogía, si viéramos a un LLM, podríamos decir que es como un CPU, ¿sí? Es decir, es el encargado del razonamiento. Sin embargo, el LLM no puede estar solo. ¿Qué necesita? Necesita, por ejemplo, un elemento que controla una ventana de contexto, por ejemplo, una RAM. Necesitamos almacenar la información, por ejemplo, una máquina sería el disco. El LLM va a necesitar una base de datos vectorial o una base de datos de grafos, por ejemplo, ¿no? Necesitamos un sistema operativo que ayude a orquestar todas las tareas, ¿sí?, todas las funciones que tenemos de un LLM. Por ejemplo, un orquestador muy famoso actualmente es LangGraph, ¿sí?, o CrewEye,
que ayudan entonces en la orquestación, ¿sí?, de todo lo que son las funciones, las tareas también de los agentes. Necesitamos drivers, controladores. Entonces en un LLM vamos a tener un tool calling, justamente una cadena, secuencia de las tareas a manejar, a controlar. Necesitamos el monitoreo para saber cómo se está comportando el LLM. Entonces actualmente, pues una herramienta famosa también muy interesante es Grafana. Necesitamos la conexión a otras herramientas, ¿verdad?, a tools. Entonces allí vienen los famosos APIs, los tools, los MCPs, que nos ayudan a conectar nuestro sistema con otras herramientas externas. Y necesitamos, yo digo, creo que muy relevante, muy importante, no nos puede faltar un sistema de caching, ¿sí?, donde básicamente vamos a ir guardando la información temporal que podamos ir reutilizando. Esto de aquí nos va a ayudar a ahorrar costos, tiempos, es decir, latencia, y esto entonces se va a amparar bajo lo que conocemos como el caché, ¿sí?, que los LLMs actualmente, sobre todo, pues los sistemas se apoyan en Redis y otras herramientas interesantes como Mem0, entre otras. Por favor. Hasta aquí, ¿qué es importante? Sí, llevarnos, ¿no? Si se llevan algo de esta charla, pues lo más importante es entender el LLM es apenas una pieza, ¿no?, de todo un ecosistema. Hay que tener claro todo el ecosistema, todas las habilidades que necesitamos aprender para poder cuidar la salud de ese ecosistema. Ahora bien, otros caminos muy interesantes, ¿no?, que hemos ido escuchando, la ingeniería del prompt. Entonces, ¿cómo elaboro un prompt? Pues hay que aplicar también ingeniería. Y por otro lado tenemos la ingeniería de IA. Por un lado, cuando yo me preocupo del prompt, cómo lo escribo, ¿sí?, básicamente es, claro, para construir, obtener una conversación. Normalmente utilizamos un modelo, tenemos entonces un prompt que necesitamos construir para generar esta conversación, y básicamente hay que ir haciendo un proceso de experimentación. Por otro lado, en la ingeniería de IA, como vemos, va mucho más allá, es algo más complejo, ¿sí?, porque se trata de diseñar sistemas, ¿sí? No es solamente cuidar de un modelo, sino diseñar un sistema complejo, una plataforma. Necesitamos preocuparnos de arquitectura, por eso más que nunca es importante la ingeniería, las arquitecturas de software, ¿sí? Tenemos varios modelos que pueden coexistir y que pueden trabajar entre ellos. No podemos aferrarnos o acoplarnos a un solo proveedor LLM, sino que podemos trabajar con varios simultáneamente o incluso como fallbacks. Es decir, en el caso de que uno no esté disponible, pues otro entra a actuar para que el sistema siga disponible. Entonces, esta ingeniería nos ayuda a crear una plataforma completa y que vaya realmente para un ambiente productivo. Por favor. ¿Qué tenemos entonces aquí? Construimos algunos productos, entre ellos los asistentes de IA, ¿sí? Podemos verlos como chats conversacionales básicos, resuelven tareas simples. Por otro lado tenemos los copilots, que ya se integran a los flujos de los negocios, de las organizaciones, pero el ser humano de igual manera tiene un control, ¿sí? Da un feedback, el human in the loop. Y por otro lado tenemos a Agentic AI, que es todo este camino también muy interesante, puesto que los agentes, o podemos tener multiagentes, ¿verdad?, de tal manera que los agentes pueden trabajar de manera autónoma entre ellos, obtener resultados, tomar decisiones para generar resultados. Capacidades que vamos teniendo, los sistemas RAG, el tool calling, la evaluación de estos modelos, plataformas que vamos generando, preocupándonos en ellas, plataformas de IA, backend APIs, AI Gateway, que justamente nos ayudan a controlar valga la redundancia, de estos proveedores LLM, de tal manera que podamos hacer, yo les decía, el proceso de fallback para poder interactuar con todos los modelos. Pero algo muy importante, ¿no?, y las empresas ya están trabajando fuertemente, incluso de manera obligatoria por regulaciones y por justamente tener los criterios de éxito definidos con los clientes, que justamente es la parte de operación. Es decir, el tener observabilidad actualmente ya es importante, fundamental, porque ayuda a saber
Si bien es cierto la IA es muy interesante, la parte de innovación, pues las empresas se dan cuenta ya que esa inversión debe tener ya un resultado, que debe medirse, que debe entenderse de una manera sencilla, compacta en un dashboard. Esa es la importancia de la observabilidad. Ayuda a que nosotros como ingenieros podamos dar tranquilidad, ¿verdad?, al CEO, ¿sí?, al de la empresa, al product owner, ¿sí?, a la organización, de tal manera que puedan saber cómo está todo. ¿Sí? Métricas de éxitos definidos, construidos, ¿sí?, con la empresa, con el product owner es muy importante, y mostrar, siempre mostrar va a ser muy importante para que la organización pueda seguir invirtiendo en la IA. Vamos a tener para todo el proceso de operación, sí, actividades de MLOps. MLOps viene a ser toda la parte de operaciones, ¿verdad?, en las construcciones de modelos de Machine Learning, modelos de clasificación, entre otros. El proceso de integración continua, que es muy importante para automatizar todos los procesos de despliegue de los modelos, de las soluciones en general. Kubernetes, entre otras, Cloud Run, por ejemplo, nos ayudan justamente a todo ese sistema de infraestructura, de coordinación de clúster, nodos, ¿sí?, porque esta solución tiene que estar desplegada en una infraestructura, ya sea on-premise, ¿sí?, ya sea en local o en la nube, y hay que gestionarla, hay que controlarla. Porque un sistema tiene que ser construida para soportar desde cientos de usuarios a miles y miles de usuarios, ¿sí? Y por ello necesitamos, pues, preocuparnos siempre en infraestructura, en autoescalamiento. Y no nos puede faltar la seguridad, que es muy importante, de tal manera que podamos cuidar siempre a los usuarios y cuidar a la organización. Por favor. Bueno, terminando ya estos fundamentos, yo quiero que sobre todo nos quedemos con esto, buenas prácticas el día de hoy. Buenas prácticas, ¿qué es lo que sí hay que hacer, verdad? Pensar en sistemas, no hay que pensar solamente en prompts. Es importante medir la latencia, es importante medir los costos, es decir, tener observabilidad desde el día 1, que es muy importante, ¿no? Entonces, no es que voy a hacer la solución de IA, despliego en la empresa y luego de 2 meses, 3 meses, pues ahora sí me preocupo de mirar, no. Desde el día 1, incluso ya antes, desde un ambiente de dev, desde un ambiente de staging, ya nos vamos preocupando en observabilidad, de tal manera que cuando algo vaya a producción, pues estemos muy tranquilos y confiados, previamente haciendo todo el proceso de testing, pruebas de estrés, entre otros. Es importante evaluar las respuestas, empezar con modelos administrados, empezar con servicios de la nube, ¿sí? Y luego sí que podemos optimizar, ¿sí?, si queremos más control sobre algunos modelos propios. Diseñar sistemas desacoplados del proveedor y, por otro lado, evitar. Y justamente esto va ligado a lo que voy a hablar de por qué a veces fallan las soluciones de IA. Entonces, ¿qué nos puede pasar? Confiar plenamente en un LLM. ¿Qué hemos dicho el día de hoy? Un LLM es no determinista. Puede dar distintos resultados. Si no controlamos, por ejemplo, la alucinación de los modelos pueden ser muy creativos, ¿sí? Entonces, esto puede deparar justamente en resultados no convenientes, inseguros, ¿sí?, y que no son a veces deterministas, claros, ¿sí?, por ejemplo, para agentes de empresa. A veces nos preocupamos de los modelos, de hacer un fine tuning. Resulta que nunca, casi nunca, el problema es de los modelos, sino que estamos hablando hoy en la charla, el problema mayor a veces siempre, o la mayoría de las veces, es el ecosistema, ¿sí? Todas las operaciones que se tienen justamente en torno a estos modelos. Problemas también, que no sé si ustedes, yo les invito, cuenta de LinkedIn, yo creo que a nivel profesional nos puede faltar siempre leer artículos, leer en LinkedIn, pues, los posts también de estos gurús, de gente, pues, que va hablando justamente en este entorno de la IA, de tal manera que podamos ver tendencias en tecnologías, en buenas prácticas, herramientas, y justamente las empresas, pues, van mencionando ya problemas de las facturas mensuales, ¿no?, en el uso de los LLMs, que la empresa dice, quiero IA, no sé cómo, que quiero los LLMs, invierte, pero luego no hay control, y entonces salen las facturas muy altas. Entonces, no podemos ignorar el costo del token. Hoy, pues, sabemos, ¿no?, qué es un token. Yo les decía, ¿sí?, como regla básica, 3, 4 caracteres.
en el inglés. En el español puede ser más, ¿verdad? Porque el español tiene palabras a veces más largas, un lenguaje a veces más largo. Por ello, llega ahí básicamente pues la importancia de manejar el inglés incluso para la documentación en nuestros repositorios, porque van a ser un apoyo también y nos van a ahorrar costos al momento de apoyarnos en agentes, ya saben, en IA, para el desarrollo también de software. Problemas también, a veces, si no monitoreamos, ¿sí? En fases posteriores en producción, podemos perder fácilmente el control y uno de los problemas es acoplarse a un proveedor. En estos días, por ejemplo, desarrollando soluciones, tuvimos, creo que fue ayer, el día jueves, que justamente en cloud tuvimos muchos problemas, ¿no? Hubo muchos problemas con los modelos, plataformas, sí, porque había un problema de sobrecarga, ¿sí? Y resulta que si nos quedamos allí justamente ya sea para el desarrollo de nuestros modelos, pues la organización pues, va a tener algunos problemas, ¿no? Entonces es importante trabajar con algunos proveedores. Bien, por favor. Bien, ideas clave que les dejo por aquí, ¿sí? Para que podamos luego tener en cuenta. Básicamente la ingeniería integra software, datos, nube, operaciones. Un producto de IA entonces es un sistema distribuido, ¿no? Entonces yo creo que esto es muy interesante. Yo quiero con esto dar hincapié aquí a todos. Más que nunca es importante la ingeniería de software, ¿sí? Más que nunca es importante los fundamentos, la capacidad de criterio, ¿sí? Por eso la invitación, hay que seguir estudiando siempre, ¿sí? Academias, ¿sí? La universidad es muy importante, todo el networking, todo el desarrollo precisamente que nos habilita, trabajo colaborativo en los equipos, academias, cursos como en Google, ¿sí? Libros también que podamos leer, por ejemplo, de este editorial O'Reilly, ¿sí? Que marca el camino también de la ingeniería en IA, sistemas, diseño de sistemas también en Machine Learning en producción. Dos libros muy interesantes que yo puedo recomendar. Bien, sigamos por favor. Bien, sigamos unos términos de los que hoy estamos hablando. Bien, sigamos por favor. Bien, bueno, esto es un chat, ¿sí? Si empezamos desde lo básico, básicamente escribimos un mensaje, tenemos un resultado, podemos tener funciones, ¿sí? En la parte de abajo, de apoyo, ¿sí? Por ejemplo, queremos comprar un producto, quiero un análisis, ¿sí? De algún reporte, quiero el total de las facturas del último mes, etcétera. ¿Sí? Sigamos, por favor. Bien, ¿por qué fallan a veces algunos proyectos? Justamente podemos continuar. Bien, aquí yo pongo, yo creo que algo muy importante y si algo también se pueden llevar hoy, yo creo de lo más relevante en esta charla, yo creo que es este concepto, ¿no? Sí, no sé si podemos leer ahí todos. Dice, las organizaciones que diseñan sistemas terminan produciendo diseños que reflejan las estructuras de comunicación de esas organizaciones, ¿sí? Según la ley de Conway. Básicamente es eso. En otras palabras, ¿qué sería? Según cómo es la comunicación en la empresa, así va a ser el desarrollo de los sistemas. Entonces, más que nunca es importante la comunicación. Más que nunca es importante comunicarnos en la empresa, en la organización, ¿sí? Porque la mayoría de problemas van justamente con temas de comunicación. Si no nos comunicamos bien como seres humanos, no esperemos que el chat se comunique bien, ¿verdad? Entonces, lo que nosotros somos, la comunicación, es lo que va a reflejarse también en estos sistemas de IA generativa donde tenemos asistentes. Bien, algunos de los problemas que justamente a veces guían hacia el fracaso, digamos, o fallos en algunas soluciones de IA, es cuando, por ejemplo, hay brechas, ¿no? Sí, entre lo que es negocio, entre lo que es expectativas. Es decir, quiero construir una solución de IA, pero no tomo en cuenta al cliente. No construyo el modelo con el cliente. Yo siempre digo en IA hay que empezar simple, hay que construir los modelos con la empresa, construir los servicios con la empresa. Cuando ya está definidos las métricas de éxito, el proceso, el modelo, porque la empresa sabe el negocio, entonces eso nos ayuda, nos ahorra mucho tiempo para que cuando vayamos a producción ya esté un sistema validado y que cumpla las expectativas de la empresa. Por otro lado,
hay que preocuparse de la arquitectura escalable. Si solo desarrollamos un sistema que sea local on-premise y no estamos preparados a futuro, entonces el sistema se va a romper. Muy importante, si no tenemos datos, no hay cómo construir IA. No hay machine learning, ¿sí? Entonces, si las empresas no se preocupan de curar la data, de limpiar la data, entonces el modelo no va a aprender. Aunque la empresa invierte en desarrolladores e ingenieros de IA, si no hay procesos, si no hay datos, entonces no vamos, sí, a ver resultados. Entonces, esto yo creo que es importante para todas las organizaciones, entender la importancia de primero una transformación digital, de primero invertir pues en toda la preparación, limpieza de la data, porque eso va a ayudar, ¿sí?, justamente al desarrollo de soluciones confiables. Importantísimo evaluar los modelos, observar, analizar, monitorear todos los resultados, ¿sí?, crear alertas también para poder resolver problemas a tiempo. Muy bien, por favor sigamos. Bien, bueno, aquí yo les dejo un ejemplo, ¿no? Si no alcanzo con todas las diapositivas, ¿sí? Por ahí tengo dos proyectos que dejo, unos videos también, les voy a mostrar justamente, y luego dejo algunas arquitecturas interesantes, pero ya desde el punto de vista de desarrollo, a todos, como ven ustedes, este es un ejemplo, no sé si logran apreciar todos, normalmente en un proyecto yo me manejo en Python con FastAPI, en la parte izquierda tenemos la raíz, ¿sí? Por ejemplo, no nos puede faltar un CloudMD, ¿sí? Si es que lo tenemos como un elemento, si estamos trabajando con Gemini, cualquier otro proveedor, entonces vamos a necesitar un elemento de configuración o de base para poder hacer el desarrollo también con IA, que nos ayudan a mayor productividad en el desarrollo. Creo que hoy todas las organizaciones están invirtiendo y trabajando ya con estas herramientas porque es una ventaja competitiva. Necesitamos, por lo tanto, documentos, ¿sí?, para hacer, claro, containerización con Dockerfile, un README va a ser muy importante como puerta de entrada al repositorio, algunas tareas o targets que vamos a ver un tax file o un main file. Por otro lado, en el source, en la aplicación, normalmente vamos a tener un API que vienen a tener los endpoints, por ejemplo, los middleware, las rutas, ¿verdad? Sí, para la seguridad, el control, los rate limits. ¿Sí? En el core vamos a tener los servicios justamente expuestos. Estos podemos, claro, organizarlos de otra forma. Si tenemos, por ejemplo, un batch processor para ir ejecutando, utilizando los modelos de Machine Learning, ¿sí? O para, por ejemplo, un LLM cliente que va a ayudar a conectarnos con cualquier proveedor LLM, utilizando, por ejemplo, un proxy como la IDLM, ¿sí? Utilizando herramientas como LangChain para que nos ayuden en la conexión, ¿sí?, con cualquiera de estos proveedores y hacer el cambio fácilmente. Esquemas, ¿sí?, que vienen a ser justamente los modelos para hacer un buen tipado, ¿sí?, para hacer un proceso adecuado, ¿no?, de creación de objetos, de clases, inyección de dependencias, un main y configuraciones, no nos pueden faltar. Pero miren algo adicional, que lo vemos entre otros. Más que nunca es importante la documentación. Yo creo que actualmente en el desarrollo, pues sobre todo hay que tener mucho cuidado en la documentación que nos queda, porque es la documentación que nos sirve a nosotros y le sirve también a los agentes. Entonces, por ejemplo, el README evolucionó a tener básicamente máximo 100 líneas y a tener una documentación en donde podamos tener un glosario. Miren qué interesante, ¿no? Por eso hoy empezamos también con un glosario de términos para poder luego ir hacia lo demás. Una arquitectura, un runbook para poder hacer el setup del sistema y hacer el troubleshooting, ¿sí?, resolver los inconvenientes. Un API reference para ver los contratos también con respecto a los servicios de endpoints, ¿sí? Entonces, la documentación evoluciona de tal manera que podamos tener todo más conciso para un onboarding de más desarrolladores y asimismo para los agentes. Podemos tener arquitecturas, material de difusión y, como ven, locus, ¿no?, para hacer un monitoreo local, pruebas locales, y luego sí, pues podemos hacer stress test también con JMeter, entre otros, para analizar y hacer este stress test, digamos, de nuestros servicios. Los ML models que nos crean objetos o elementos como JobLib, como digamos, como NNX, que son extensiones de estándares, notebooks que podemos tener y scripts, y los tests que yo les decía, desde pruebas unitarias, pruebas de integración, entre otras. Sigamos, por favor.
Bien, sigamos. Bien, no sé si podemos darle play, por favor, es un video muy cortito, 2 minutos, si es que no quisiera que esté el audio, solamente quiero que si le puede poner play. Bueno, a continuación, en este material yo les comparto algunas arquitecturas, algunos diagramas también actuales, justamente donde dejo yo arquitecturas de RAG, arquitecturas de function calling, arquitecturas pensando ya en infraestructura en Kubernetes, por ejemplo, y todo el ecosistema de observabilidad. ¿Sí? Entonces yo lo dejo aquí, digamos, en este material. Solamente quisiera cerrar, ¿sí?, esta parte. Yo creo que hoy, dejando estos conceptos importantes que marcan la base, pues creo yo a siguientes charlas, pero pues aquí les dejo algunas soluciones y arquitecturas que nos puedan servir, y allí como conclusiones o tendencias del futuro de la IA, pues es construir justamente sistemas multiagentes. Dentro de nuestros proyectos de desarrollo de software, vamos a poder tener comandos, skills, MCPs y subagents que nos van a poder ayudar en el desarrollo de software. Y de la misma manera, podemos tener estos mismos MCP skills también para poder ejecutar funciones y acciones, digamos, para los sistemas de IA. Sí, no sé si, Fabián, podemos ir hasta las arquitecturas. No, se fue mucho. No tanto. Ahí creo que más arriba, creo que por la 25, 26. Bueno, ahí está, ¿no? Bien, ahí, Fabián, por favor, sigamos la siguiente. Siguiente. Bien, yo aquí dejo algunos diagramas, ¿sí? Por ejemplo, ¿sí?, de cómo es un LLM, su interacción, algunas APIs, el cuidado, ¿no?, más que nunca el caché. Sigamos con la siguiente, por favor. Sigamos. Aquí tenemos, por ejemplo, un sistema en el que es capaz de responder, ya sea para distintas organizaciones, ya sea si es un supermercado, un Supermaxi, Coral Centro, que el sistema pueda controlar el acceso de los clientes a distintos supermercados o cadenas. Sigamos, por favor. Arquitecturas, aquí la arquitectura de un RAG. Sí, yo creo que van a hablar de eso en la siguiente charla también. Sigamos, por favor. Muy bien. Aquí va un poquito de planners, ¿no? Esto ya es una evolución, porque es un conjunto de tareas que van marcando una secuencia. Vamos con la siguiente diapositiva. Por ejemplo, en la siguiente vemos aquí un chat, ¿no? ¿Sí? Por ejemplo, quiero comprar un producto, entonces hay un razonamiento con thresholds, ya sea con un line chain, digamos con una búsqueda semántica, con un cabecinos, una red neuronal, para determinar entonces si una query, por ejemplo, sobrepasa un umbral de acuerdo pues al conocimiento que se tiene, digamos, en el sistema, se toma una decisión u otra. Sigamos con la siguiente, por favor. Y en la siguiente vamos a ver como un planner, ¿no? Es decir, que la gente puede decir, mira, para ejecutar esta tarea, tengo que hacer las siguientes tareas, 1, 2, 3, 4, y estas van a ir, ¿sí?, ejecutándose poco a poco. Es como lo que vemos justamente en los agentes actuales de GPT y Gemini, que van entonces actuando también con un plan. Entonces, de la misma manera, si podemos desarrollar esto para una empresa de retail, una empresa, por ejemplo, en el ámbito académico, y vamos a ir ejecutando las funciones, y todo eso lo podemos hacer, por ejemplo, con herramientas de LangChain que tienen los tools, ¿sí?, que tiene nuestro backend con los servicios expuestos, y un LangGraph que permite orquestar y controlar el estado, digamos, de la ejecución de todas estas tools. Sigamos, por favor. Neo4j, ¿sí?, como base de datos de grafos, cuando tenemos dependencias, relaciones más complejas. Como decimos, una imagen dice más que 1000 palabras, más que una tabla vectorial, ¿verdad? Entonces, tener esto en un grafo, o que un agente pueda entender el grafo, moverse por el grafo donde, en las funciones del sistema desarrollado, y poder construir un plan de acción. Miren qué interesante, entonces, todo lo que es agente. Sigamos con la siguiente, por favor. Sigamos. Ahora sí, pido Fabián, pues vamos a movernos un poquito ya en las siguientes arquitecturas, sí, muy rápido. Sí, bien, aquí les dejo algunas arquitecturas de lo que hoy estoy trabajando, digamos, o actualmente trabajo pues en la empresa Scantec. Sí, un poquito, bueno, con cierta abstracción por confidencialidad,
pero justamente pues vamos trabajando, ¿no? Por ejemplo, con tecnologías, sí, como Airflow, para hacer la orquestación automática de todos los pipelines de datos, extracción de la data, entrenamiento, evolución continua con schedules, de tal manera que se puedan entrenar los modelos cada semana, cada 2 semanas, que los agentes se muevan, que los modelos de Machine Learning se muevan y estén evolucionando y que podamos tener el control de todo esto, es lo que necesitamos. Sigamos con las siguientes, sigamos. Aquí muy interesante, hay que tener el control justamente de la infraestructura en un ambiente, ¿verdad?, de DevOps. Sí, cuando tenemos clúster, por ejemplo, podemos tener en dev, en staging, en producción, trabajando con nuestras instancias o pod, cómo esto va escalándose, cómo controlamos eso, y asimismo tener la telemetría, ¿verdad? Es decir, de todos nuestros modelos y servicios, cómo podemos ir generando trazas, logs, métricas. Lo podemos hacer, por ejemplo, con Hotel Telemetry o con herramientas, sí, pues también administradas para poder entonces tener todo lo que genera nuestro sistema y solución, almacenar en un sistema como Thanos, visualizarlos, presentarlos en Grafana con algunas figuras. Sigamos, por favor, bien. Sigamos nomás, pasemos las arquitecturas y vamos ahora sí a las herramientas, a la observabilidad. Sigamos, por favor, unita más. Aquí podemos tener, si ven en Grafana, todos los paneles, ¿sí?, de todo lo que está en la empresa, desde el tráfico, errores, los endpoints más importantes de la empresa, la integración con los front, la parte del caching, la parte del LLM, los recursos propios de la aplicación, base de datos y recursos también de la infraestructura. Sigamos. Entonces, en Grafana podemos crear todo un dashboard con paneles y, como ven ustedes, ver la salud, CPU, memoria y demás, ¿sí?, de lo que está sucediendo en el sistema. Sigamos, por favor. Base de datos, la salud, cómo está conectado, la cantidad de conexiones. Sigamos. La infraestructura también de Kubernetes, de los pods, cómo están trabajando, ¿sí? Sigamos, si están saturados o no, controlando, como ven ustedes, todos los pods, las instancias también de Kubernetes, ¿sí?, para saber cómo está la salud de nuestros pods e instancias. Es decir, como ven, no solo nos preocupamos del modelo, no solo es el backend, sino a nivel más allá de todo el sistema escalable. Sigamos, por favor. Podemos también crear dashboards específicos para los LLMs, como por ejemplo tokens, por ejemplo latencias a nivel de los servicios propios del LLM. Sigamos, por favor. Sigamos. Sí, alertas, donde podemos ir trabajando alertas de 24 horas, 7 días o en un horario específico, donde podamos definir servicios, severidad y canales para que las alertas vayan dirigidos a los roles específicos de la empresa y puedan hacer el troubleshooting a tiempo para resolver entonces los inconvenientes. Sigamos, por favor. Lanfuse, la IDLM, para poder tener control de las trazas, qué es lo que están diciendo los usuarios, problemas que hemos tenido, costos que hemos tenido, ¿sí?, a nivel de la empresa, a nivel de cada usuario, qué es lo que se va generando. Sigamos, por favor. Y el futuro, lo que yo les he indicado, ¿no? Vamos a sistemas multiagentes, NCPs y plataformas autónomas, ¿sí?, observabilidad y la ingeniería de la IA más que nunca, pues pensando en escalabilidad, buenas prácticas, desarrollo. La frase final, ¿no?, con la que yo quiero recordar, el verdadero valor ya no está en el modelo, sino está en el ecosistema, ¿verdad?, en la ingeniería que convierte el modelo en ese sistema confiable, escalable y útil. Sigamos, por favor. Con esto es todo de mi parte, pues muchas gracias a todos. Muchísimas gracias, Remigio, por su intervención. Me parece muy importante que tengamos claros los conceptos de IA, que nos va a ayudar a hacer toda una construcción posterior. Tal vez, por favor, si nos ayudan con preguntas, si alguien tiene consultas, podemos aprovechar todo el expertise de Remigio en este momento. Tiene micrófono. A ver si. ¿Alguna pregunta, tal vez? Acá. Les va el micrófono. A ver, lo pongo aquí. No, vale. Pues aquí. Hola, buen día. Bueno, dejando un poquito el plano formal, con toda confianza. Si hay inquietudes, pues a las órdenes. Dejo ahí mis contactos para poder apoyar y trabajar en algunos proyectos. Por favor. Buenos días. Una pregunta rápida.
Yo he revisado cierta literatura para realizar evaluaciones a los modelos CLM, pero había revisado que los rivales son más prompt respuesta y ahí se aplica una métrica de que lo que responde el LLM es esperado a cierto texto de referencia. Pero ¿cómo sería esta evaluación para agentes, por ejemplo, multiturnos o que solucionan varios casos de uso? Oh, excelente, excelente pregunta. Sí, hay muchos temas muy interesantes. Corto el tiempo y me disculpan que sí, incluso me he extendido. Creo que la evaluación es un tema muy interesante desde el ámbito de investigación. Por ejemplo, en el Machine Learning tenemos las métricas de calidad como el Accuracy, Precision, Recall, entre otros. En el LM, pues, hay otras métricas también específicas, ¿no? Como por ejemplo las métricas de Blue, ¿sí? Y frameworks también de evaluación como por ejemplo Harness, ¿sí? Que justamente nos apoyan en toda la parte, digamos, de optimización y métricas. Yo creo que, respondiendo a la pregunta, para evaluar los modelos, pues hay que evaluar realmente los criterios de éxito que define la empresa, ¿no? Entonces, en lugar de preocuparnos, sí, específicamente ya en primer lugar por los modelos, pues siempre yo creo que hay que definir los criterios de éxito desde el inicio con la empresa. Yo les decía, es importante ir construyendo el proceso y los casos, ¿no? Los casos de uso, los criterios de éxito, los SLOs, los SLA, muy importante con la empresa, con el Product Owner, porque luego vamos a construir modelos y vamos a optimizar hacia eso. En el mundo del Machine Learning, de la IA, pues siempre hay lo que llamamos los trade-offs, ¿sí? Es decir, siempre hay algo que ganar, algo que perder, ¿sí? Entonces, no podemos tener una métrica que nos ayude a ganar en todo. A veces, pues, depende del caso de uso. A veces es más importante la latencia, a veces es más importante el costo, ¿sí? A veces es más importante el precision, por ejemplo, en temas de salud, ¿sí? La parte de seguridad. Entonces, dependiendo de eso, vamos a tener que definir incluso nuevas métricas de negocio, ¿sí? Entonces, respondiendo a ello, más bien las sugerencias es siempre empezar simple, mostrar resultados a la empresa, ¿sí? Sobre todo para definir el proceso, mostrar resultados y luego ir subiendo la complejidad, ir definiendo el proceso, las métricas con la empresa, con el CEO, ¿sí? Ir mostrando resultados, ir puliendo todo eso de tal manera que la empresa pues tenga confianza en lo que hacemos, ¿no? En el desarrollo de la IA. Precisamente con los chicos, las chicas en computación, este ciclo hemos ido trabajando con las empresas, hemos cambiado, ¿no? La perspectiva. En lugar de construir SaaS o servicios, software, y luego ir a mostrar a la empresa y que la empresa nos diga eso no necesito, más bien hemos ido a la empresa a identificar el problema, a crear modelos, a mostrar resultados desde un Jupyter Notebook, ¿sí? O generando, bueno, un reporte ejecutivo, ¿sí? Con insights muy sencillo, para ir luego puliendo, ¿no? Esos dashboards, esos reportes, esos modelos, y luego tener métricas más claras que se alineen a lo que quiere la empresa. Y en función de tener el modelo, en función de poder tener un buen reporte que se alinee con la empresa, entonces hemos pasado a la construcción ahora sí de servicios, de aplicaciones con front, para poder mostrar ya la aplicación que ya va teniendo a la empresa, de tal manera que la empresa ya tiene certeza, confianza e incluso se ha sentido parte del desarrollo justamente de ese sistema, ¿sí? Es lo que vamos haciendo justamente actualmente. Yo creo que la IA va hacia allá, el Machine Learning, a ir siempre pues construyendo con el cliente, ¿sí? Entonces, de cara a la evaluación igual, yo digo, para cuidarnos a nosotros como ingenieros, pues nada, siempre pidamos métricas claras, criterios de éxito, una buena especificación, yo creo que es importante, validada por la empresa, unos buenos ADRs, ¿verdad? O shutdowns, que son documentos que plasman básicamente todas las decisiones de negocio que hemos hecho, ¿sí? Que plasman toda la trayectoria y la historia del desarrollo, desde pues el contacto con el cliente, desde el inicio en los requerimientos, y todo queda ahí, sí o no, documentado. A la final estos documentos son nuestra ayuda, ¿no? Documentos que nos van a cuidar la espalda al momento de presentar resultados. Bien, muchas gracias. No sé si alguien más, una consulta ahí, por favor, no sé si estamos con el tiempo ya.
Allá por allá, Ariel. Bueno, Remigio, me pareció muy interesante. Sí, que hayas hecho un background de todos estos temas, desde el prompt engineering, content engineering y todo lo que nos lleva a crear ahora sistemas para crear productos, ¿no? Mi pregunta más va enfocada en temas de H-Memory. Actualmente, pues, se habla sobre crear una wiki para generar esta memoria, ¿no? Y crear agentes que, bueno, ahora estamos creando sistemas para que actúen, pero no ellos pueden recordar porque actuar. Desde tu perspectiva profesional y investigativa, ¿cuál es el camino que tú le ves con respecto a la memoria de agentes? Oh, genial, genial. Bueno, es otro mundo también, ¿no? Muy interesante también de la parte de agentes. Muy bien. Ahora, yo he visto una tendencia actualmente trabajando en esta empresa Scantech. Se ha visto la importancia de que la documentación esté en el código, ¿sí? Versionada de igual manera. Es decir, hay dos caminos, ¿no? Desde el primer camino sería cómo tenemos el concepto de contexto para el desarrollo de software y por otro lado, cómo manejamos el contexto para las soluciones de IA en los productos y ahí pues necesitamos memorias, ¿no? Muy bien, por un lado, entonces desde el camino del desarrollo de software necesitamos esta documentación más prolija, ¿sí? Apoyarnos como mencionas en wikis, ¿sí? O incluso documentación, guías de adaptación dentro del mismo repositorio, ¿no? En donde estamos desarrollando, de tal manera que ayude, digamos, a la gente que nos ayuda a nosotros, a los nuevos desarrolladores que se van involucrando en ese proyecto. Actualmente escuchamos mucho este framework OpenSpec, ¿no? Que nos ayuda justamente a levantar una buena especificación, no solamente un prompt, sino buen contexto, justamente para hacer un proceso de exploración, un proceso de planificación, un proceso de ejecución, bueno, desde la arquitectura, diseño, ejecución, y luego incluso de documentación de las soluciones, de tal manera que se genere documentación correcta, que se haga un proceso de alta calidad de desarrollo. Entonces, eso por un lado, ¿no? De lo que nos puede ayudar a nosotros como desarrolladores. Por el otro lado, van los agentes para poder tener el contexto de manera adecuada. La tendencia, pues, es trabajar con herramientas como Redis en cuanto, digamos, memoria. Mem0, pues también yo lo decía, justamente para controlar la persistencia, es decir, trabajando, sí, con bases de datos vectoriales, de grafos, trabajando como M0, digamos, para la orquestación de la memoria. Buenas prácticas, sí, que se pueden ver, tomar, digamos, las últimas 3 queries o últimas 3 consultas, es decir, manejar la ventana también del contexto, la historia del cliente, de tal manera que siempre podamos, o el agente pueda tener a la mano el contexto de consultas previas del cliente. Y como ven, todo esto involucra uso de recursos, ¿sí? Memoria, base de datos. Entonces es todo un problema de optimización. La tendencia, lo que hemos visto, pues es apoyarnos justamente en una combinación de base de datos, Mim0 como frameworks que nos ayuden justamente a uso de memoria, con redes en caché, justamente para poder, por ejemplo, ahorrar costos, latencia, responder fácilmente o rápidamente a preguntas hechas antes ya por los clientes que puedan ayudar a acelerar entonces las respuestas en los productos. Sí, entonces, no sé si voy respondiendo claramente, pero nada, pues hay mucho de esto, con todo igual, me queda mi contacto a las órdenes, estamos para eso, ¿no? Bien, no sé si, ahora sí estamos con el tiempo, gracias.